lo dijo el compañero, mi nombre es Edgardo Gutiérrez, soy asesor del Frente Amplio Colonense y reiterando la invitación. Bien. Se nos ha pedido, reitero, que hablemos sobre los retos de naturaleza social para la provincia de Colón. Y cuando a uno le plantean este tema, viendo la oración, lo primero que uno se dice, bueno, se habla de retos. Yo creo que lo que propongo es que hagamos una especie de homogenización de la interpretación del concepto, porque el concepto retos tiene diferentes definiciones, diferentes valencias en el diccionario. Entonces, como para compartir una y sintonizarnos con una, digamos que pudiéramos definir reto como, según la Real Academia Española de la Lengua, retos son los objetivos difíciles de concretar. Veamos cómo comienza esta definición. Objetivo difícil de concretar. Es decir, los retos no son simplemente objetivos. Los retos son objetivos difíciles de concretar. Y diríamos que esa concepción es una concepción pertinente para el caso de Colón, ¿verdad? Porque los retos hacen referencia no a conquistas, no a situaciones de bienestar, sino hace referencia a problemas. ¿De qué problemas, compañeros, estamos hablando? Cuando hablamos de Colón y hablamos de retos sociales, lo primero que nosotros debemos decirnos, ¿qué retos? Es decir, ¿qué problemas tenemos y cómo se puede caracterizar los problemas de Colón? ¿Verdad? Por ejemplo, una caracterización de los problemas, nosotros planteamos la siguiente caracterización de los problemas de Colón. Primero, los problemas de Colón no son problemas sencillos, son problemas complejos en el tiempo. Es decir, llega un momento en que, por ejemplo, para la primera mitad de la década del siglo pasado, 1950 hacia atrás, digamos que los problemas de Colón, los problemas sociales de Colón eran distintos a los que tenemos hoy. ¿Ok? En aquellos entonces tal vez no había un agudo problema de desempleo en Colón en esos entonces. ¿Por qué? Porque recordemos que se acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y se llevaba adelante en la provincia de Colón todo un proyecto de generación de empleo situado en los enclaves militares, en las bases militares de los Estados Unidos situados en Colón. Eso impactó en alguna medida en la generación de empleo. Por tanto, el empleo no figuraba para aquellos entonces como un problema tan candente, ¿verdad? Sin embargo, otros eran los problemas que tenía la provincia de Colón en esos entonces. Entonces, una caracterización de los problemas de Colón es que los problemas de Colón son problemas complejos. Es decir, que ellos van cambiando en el tiempo. En algunos momentos tiene más problemas sociales, en otros momentos tiene menos problemas sociales. Los problemas de Colón no son problemas acabados, sino que transitorios. Y ponemos un ejemplo aquí. Si ustedes ven la presentación, hablamos del inquilinato. Por ejemplo, 1960, los problemas de vivienda en la provincia de Colón eran distintos a los problemas de vivienda que después tuvo la provincia para la década del 70-80. En la década, por ejemplo, del 50-60, había un serio problema de vivienda en Colón. Era un problema de inquilinato, en el que incluso sucedía muchos lanzamientos de la gente que vivía en los apartamentos. Digamos, la clase casateniente en Colón se podía dar el lujo de lanzar a la gente porque había alta demanda de vivienda, pero poca vivienda. Cuando después de 1968 se empieza a, digamos, diseñar e implementar, digamos, décadas del 80-90, 70-80, en Colón, los planes de renovación urbana, los problemas de Colón de vivienda empezaron a disminuir. Pero fíjate que estamos hablando de un problema, el problema de vivienda. Decimos que la década de 50-60 era un problema agudo. Se empieza a alivianar ese problema en la década del 70, 80 y 90. Sin embargo, ¿qué ocurrió después?
que ese problema de inquilinato o problema de vivienda, digamos que flotó nuevamente. En la década del 60, 70, el problema de vivienda era un problema agudo. Se empieza a resolver en la década que siguen y luego retorna en la década terminando 90 y la primera década de este milenio, 1900. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que los problemas de Colón, además de complejos, no son acabados. En algún momento un problema puede ser agudo. En otro momento histórico, el problema se puede ir resolviendo e incluso desaparece. Y en otro momento histórico más adelante, ese problema retorna. Hoy, digamos, veamos cuando comenzó el gobierno de Varela. La ciudad de Colón tenía un serio problema de vivienda. Es más, la vivienda está en mal estado. Varela lleva adelante toda una inversión millonaria en materia de vivienda, te crea incluso una urbanización nueva llamada Alto de los Lagos, y eso significa que el problema de la vivienda en Colón no se ha resuelto, pero se ha solucionado en medida considerable. Entonces, los problemas no son acabados, sino que tú te encuentras que en Colón un problema que en un momento existe, desaparece y luego vuelve. Es el caso, por ejemplo, del desempleo. Los problemas de Colón son relativos, ¿verdad? ¿Qué significa relativos? Que guardan relación con la circunstancia que se vive en el momento. Y pongo otro ejemplo. Mi mamá es de Palmas Bella, Costa Abajo. Mi mamá tuvo, como muchas madres y mucha población de la Costa Abajo, que emigrar a la ciudad de Colón porque, por ejemplo, en la Costa Abajo no había colegios secundarios o escuelas secundarias. Y si lo había, era incompleto hasta tercer año, que entonces se llamaba primer ciclo. Entonces había un problema allá en la Costa Abajo de infraestructura escolar y disposición de educadores para que la población lugareña pudiera terminar, por ejemplo, su secundaria. ¿Qué pasó con la población? La población tenía que emigrar para acá. Ese problema de falta de escuelas fue resolviéndose posteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurría que no había escuelas allá? Por las condiciones socioeconómicas y las políticas desacertadas de los gobiernos. Entonces, la falta de escuela tenía relación con políticas públicas desacertadas, tenía relación con situación socioeconómica concreta. Entonces los problemas de Colón, además de complejos, además de no ser acabados, son problemas relativos, son dinámicos, se mueven de acuerdo a las circunstancias. Recuerdo yo cuando se dio la invasión de Estados Unidos a Panamá, una de las provincias más impactadas por el problema del desempleo fue la provincia de Colón, y era entendible todo lo que la propia condición, las circunstancias de guerra, de preguerra, la crisis económica en que Estados Unidos metió al país producto de su situación, de su enfrentamiento con Panamá, y luego la propia invasión produjo un impacto en, digamos, la cantidad de empleo. Entonces, flotó el desempleo en esas condiciones. Entonces, los problemas, notemos, son complejos, son transitorios, son relativos, son dinámicos, pero además, y aquí este detalle interesantísimo, los problemas de Colón son relacionales, compañeros y compañeras. Cuando decimos que los problemas son relacionales es que si usted va a analizar un problema social concreto, hablemos por ejemplo de seguridad, usted se va a dar cuenta que para poder atinar a comprenderlo y atreverse a hacer propuestas e incluso incidir en la práctica, sea como sociedad civil, sea como Estado, para solucionarlo, usted se va a dar de cuenta que lo primero que existe, que ese problema es un problema que está relacionado, la inseguridad está relacionado con otros problemas. Por ejemplo, no se puede hablar hay una completa relación entre inseguridad y desempleo. Hay una relación de inseguridad con empleo precario. Hay gente que, por ejemplo, hace parte de organizaciones criminales en la provincia y trabaja. No solamente los desempleados o las personas sin empleo o los desclasados de la sociedad son los que hacen parte de este universo muy pequeño de personas, o no solamente el clima de inseguridad de la provincia se debe a la intervención de gente desempleada, sino también de gente que incluso trabaja, pero su salario es un trabajo precario. El problema de la inseguridad tiene que ver con los hogares incompletos. Cuando una muchacha se vincula a un muchacho, empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales, empiezan a conocerse corporalmente, íntimamente, y ocurre un embarazo no deseado, lo que va a ocurrir es que tú vas a tener una muchacha no preparada todavía para ser madre, un muchacho que no tiene la madurez, esa muchacha se va a hacer responsable de ese niño, pero va a crecer en un hogar incompleto donde no va a estar el padre. Si no está el padre
la muchacha tiene que soltar la escuela para crear a su hijo, tú te vas a encontrar entonces que esa muchacha va a tener que hacerle frente a la vida con poco recurso económico, con poco nivel de formación académica para tener un salario adecuado, o incluso en condición de desempleo. Esa muchacha lo que va a tener es un hogar difícil de manejar y eso va a incidir en la condición del muchacho, y esa condición del muchacho es una situación de vulnerabilidad para la criminalidad y para la inseguridad de Colón. Entonces, notemos que si queremos caracterizar los problemas de Colón, lo primero que debemos decir que los problemas de Colón no son un problema ni simple, ni son un problema definitivo, ni son un problema de unifactorial, ni son un problema separado, es un problema holístico, está correlacionado. Y en esto, compañeros, es esto de que los problemas son relacionales es importante, porque más adelante vamos a tratar de arribar con un planteamiento del profesor Jované en esa dirección. Bien, dicho esto, la pregunta es, si los problemas de Colón son complejos, lo otro es, ¿de qué problema estamos hablando? Pues, cuando hablamos de problemas sociales, de retos sociales, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los problemas a atender? Y aquí viene otro asunto que hacía relación a la complejidad de los problemas. Es decir, los problemas de Colón no son pocos desde el punto de vista social. Y aquí, por ejemplo, en pantalla ustedes pueden ver un inventario inacabado, tal vez sea el 20% de los problemas sociales que tiene la provincia. Esto nos dice que los problemas de Colón son bastantes, son diversos. La pregunta es, entre esos diversos, ¿cuáles son los problemas más importantes? Aquí se nos está pidiendo que intervengamos respecto de 4 problemas concretos. Y nosotros pudiéramos decir que no es mala idea. De hecho, se tiende en ciencias sociales a procurar hacer una especie de agrupamiento de los problemas, hacer una especie de matriz correlacional de los problemas. Y ciertamente la pregunta es, ¿esta diversidad de problemas inacabados se pueden agrupar? La respuesta es sí. De hecho, organismos internacionales, incluso el propio Estado panameño, hace esfuerzos de correlacionarlos y de crear dimensiones. Por ejemplo, todos los problemas relacionados con agua potable, enfermedades infectocontagiosas, con contaminación ambiental, pueden todos hacer parte de una dimensión llamada dimensión salud. Todos los problemas relacionados con falta de vivienda, con viviendas en mal estado, con piso de barro más no de cemento, es decir, estructura de vivienda puede meterse en la dimensión de vivienda y demás. Y así también podemos hacer con educación, con seguridad y con empleo. El asunto es, de toda la diversidad de problemas, ¿cuáles consideramos que son los problemas más importantes? Y aquí viene un asunto interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de problemas o de situaciones difíciles o retos sociales de Colón, uno pudiera usar algunos criterios que usan los gobiernos y organismos internacionales e incluso organizaciones de naturaleza científica de la sociedad civil. Un interesante enfoque pudiera ser darle un vistazo a los que esos organismos internacionales e incluso los gobiernos consideran como los problemas más candentes desde el punto de vista social en la provincia de Colón, para entenderlos como los retos prioritarios que debemos afrontar. Y por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, en eso de tratar de identificar cuáles son los problemas más candentes que tiene un país o una región, en este caso la provincia de Colón, las Naciones Unidas y el gobierno nacional han usado varios criterios. Uno de los criterios que se ha usado siempre para saber los problemas más candentes y que tienen una incidencia en la pobreza es el criterio de la cantidad de ingresos. Por ejemplo, Naciones Unidas ha venido señalando que casi todos los problemas que tienen las poblaciones tienen que ver con falta de ingreso o ingresos deficientes en los hogares o las personas. Ese es un criterio. Y eso es lo que, por ejemplo, ha servido de elemento para que, por ejemplo, en esta coyuntura del COVID,
el gobierno nacional o los gobiernos en el mundo hayan venido planteando la creación de programas que tienen que ver con asignación de dinero para impactar en el mejoramiento de determinadas condiciones difíciles. Por ejemplo, el programa de subsidios. Los programas de subsidios van orientados a que el hogar tenga un ingreso complementario al que tiene, y con ese ingreso, por ejemplo, mejorar su condición de salud, su condición de vivienda, su condición de alimentación. Ese es un criterio, el criterio de ingreso. Y por allí las Naciones Unidas ha venido definiendo, sobre la base de la deficiente cantidad de ingreso, ha venido definiendo por esa deficiente cantidad de ingresos en los hogares cuáles son los problemas fundamentales relacionados con eso. Otro criterio distinto es el criterio de índice de pobreza multidimensional. Este criterio de índice de pobreza multidimensional no viene a sustituir el criterio de ingreso, sino que este índice de pobreza, este método de medir la pobreza dimensionalmente, lo que busca es procurar no solo saber cuántos pobres hay, sino en qué asuntos son pobres. ¿Por qué? Porque el problema del criterio de ingreso es que el criterio de ingreso significaba darle a la gente dinero para comer, pero ¿cómo resuelve la gente el problema del agua potable en una comunidad donde no ni siquiera hay un sistema de tubería para que le accese el agua potable a la gente? Eso no lo puede resolver la gente en su hogar con un ingreso. ¿Cómo resolver el problema, por ejemplo, de electricidad en una población rural que no tiene el sistema de tendidos eléctricos? Eso no lo puede resolver una persona con un ingreso. Esos son problemas más complejos, más estructurales, que lo tiene que resolver el Estado. Entonces, dado que el criterio de ingreso no medía eso y por tanto se definían los problemas de manera muy limitada, el criterio de, digamos, medir el índice de pobreza dimensional, definir en qué cosas la gente es pobre, ha venido empleándose. ¿Por qué? Porque se ha venido comprobando que es allí en donde vamos a ir definiendo, por ejemplo, para el caso de Colón, cuánta gente es pobre por razón de inseguridad, cuánta gente es pobre por razón de falta de vivienda, cuánta gente es pobre por razón de falta de alimentación adecuada, cuánta gente es pobre por razón de pobreza. Entonces, este criterio se ha venido empleando y a nosotros nos resulta interesante para usarlo en esta situación, porque eso tiene que ver con los retos. Cuando hablamos de retos, estamos hablando de problemas. ¿Cuáles problemas? Hay bastante. Entonces, vamos a definir cuáles son los problemas prioritarios, los problemas más álgidos que tiene la provincia de Colón y que, por tanto, son nuestros retos. Y aquí solamente... 3 minutos, comandante Boitiera. Sí. Y aquí, por ejemplo, digamos que cuando hablamos de pobreza multidimensional, aquí van a salir los problemas. Por ejemplo, la pobreza multidimensional se valora en función de digamos, la intensidad y la incidencia. La intensidad hace referencia a cuántos son pobres, sin saber en qué cosas son pobres. Y la incidencia, perdón, aquí está mal. Sí, es cierto. Y la incidencia tiene que ver en qué cosas son pobres. Por ejemplo, para el año 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que en la provincia de Colón, el 16.3% de la población colonense es pobre. ¿Qué cantidad eso es en valor absoluto? 47.231 personas. Ahora, eso es en intensidad. ¿En qué cosas son pobres? Aquí hay un gráfico, tal vez no se ve con nitidez, en el que se hace una comparación por provincia y cuando vemos la columna de Colón, los colores nos van diciendo que en qué cosas los colonenses son pobres y por tanto cuáles son los problemas más difíciles o prioritarios por atender. Aquí hay otro gráfico, pero aquí lo ponemos mejor. Por ejemplo, para el Ministerio de Economía y Finanzas, el colonense es 12.7% pobre en carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada. Es decir, una provincia que tiene el canal, que tiene el Chagre, que tiene el Gatún, que tiene el río Trinidad y demás, es una provincia que tiene a 36.800 colonenses sin disponibilidad de agua potable. ¿Qué otro problema es álgido en Colón? El problema del empleo. 12.3%, es decir, 35.641 personas tienen empleo precario. No es que no tienen empleo, sino que su empleo no es suficiente para satisfacer ni siquiera la alimentación. Por eso es pobre. Pobre es aquel que no puede ni siquiera resolver su problema de alimentación, ni hablar de los otros problemas.
¿Qué otro problema es álgido en Colón? El problema de la educación. El 12%, 34.772 personas en Colón no logran tener una educación eficiente. Es decir, pueda que por deserción, puede que no termine, no importa cuál sea el motivo, pero el colonense no logra, digamos, cumplir su objetivo de formarse educativamente. Y eso tiene un impacto, por supuesto, que en el empleo. 10.6%, 30.715 personas en Colón son pobres por razón de desempleo y trabajador familiar sin pago. Gente que está en casa, trabaja porque está en casa, atendiendo la casa, pero no tiene ingreso. El 28.382 personas, es decir, el 9.5% de los colonenses no tienen acceso de servicio de salud. El problema de salud en Colón es un problema álgido, compañeros. Tan así que Colón, si no es la primera, es la segunda, pero creo que por una década fuimos la provincia con mayor problema de gente con enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, en Colón estaban los mayores índices de personas con contagio de VIH, y ni hablar de otras. Eso tiene que ver con servicios de salud, con inasistencia escolar. Estos, compañeros, de todo el universo de problemas, pudiéramos definirlos como los problemas más graves que tiene la provincia y, por tanto, alerto, tiene que ver con los retos más importantes desde el punto de vista social que tiene la provincia de Colón. Y no hemos hablado de otros, por ejemplo, el pandillerismo. En estos días decía el ministro de Salud que en Colón hay 30 pandillas. De esas 30 pandillas, para él había 1.000 personas reclutadas en esa pandilla. Compañeros, no quiero generar preocupación, solo quiero exteriorizar una situación. Ayer conversaba con Gilberto Toro y me decía: Gilberto, esa cifra no es correcta. Esa cifra estaba relacionada para cuando la gente vivía en el casco de la ciudad. Gran parte de la población ya no está en el casco de la ciudad. El problema del pandillerismo se ha regado por toda la Transísmica, que es donde está concentrada la población de la provincia de Colón. Se ha regado en las diferentes barriadas y, por tanto, ahora hay más pandillas y hay mucho más gente reclutada en, digamos, la organización criminal en la provincia de Colón. Ese también es un problema urgente. Pero bien, aquí de lo que se trata, compañero, no solamente identificar el problema, sino plantear posibles causas. Y aquí, rápidamente, ya sé que me pasé el tiempo, ¿cuáles son las causas que explican este problema? ¿Por qué estos problemas surgen? Bueno, las razones son de diferente naturaleza, de naturaleza política, de naturaleza económica y naturaleza social. Por ejemplo, en materia política, el gobierno nacional siempre ha visto a Colón desde una visión de aporte, no una provincia que requiere recursos, sino una provincia del cual tú sacas recursos para llevar adelante las políticas de Estado. Desde el punto de vista también político, el fisco. La relación de la provincia de Colón con el Estado siempre ha sido una relación de saqueo. Los gobiernos vienen aquí a Colón a saquear la riqueza. Y no solo los gobiernos, sino también los privados. Vienen con su emprendimiento económico, hacen riqueza aquí y le importa tres pepinos con la situación que vivimos los colonenses. Y en materia todavía presupuestaria, la relación de lo que aporta Colón versus lo que reciben en presupuesto es altamente desproporcional. En materia administrativa, el abandono de los gobiernos y, sobre todo, compañero, el acto administrativo. Los gobiernos los gobiernos nacionales no llevan a Colón políticas públicas. Compañeros, política pública, ¿qué significa? Acciones con interés público por parte del gobierno para resolver de manera eficiente un problema, diagnosticándolo de antes, planteando la solución, es decir, consultando en el diagnóstico y en las propuestas a la sociedad civil. Eso no se da. Si esos elementos no se dan, no estamos hablando de política pública, estamos hablando de acto administrativo. Los gobiernos aquí realizan acto administrativo, mas no hacen política pública, y por eso los problemas en Colón no se resuelven. Pero eso es de naturaleza política, es decir, gubernamental. En materia económica, bueno, aquí hay un problema serio que tenemos que ver con Colón, y en ese sentido el profesor Jované dio algunas luces ayer. No podré completar el enfoque. Lo que quiero decir es que el modelo económico que se lleva adelante en Colón es un modelo económico que tendió a hiper especializarnos en el comercio exterior, producir para afuera y no producir para adentro, no generar empleo hacia adentro, no generar desarrollo hacia adentro. Eso debe cambiar. Pero además también, Juan lo decía ayer, Colón vive tan cerca de una provincia que tiene toda una dinámica económica
de la capital del país, que tiene toda una dinámica económica en donde hay mayor tecnología, donde hay mayor mano de obra, donde la mano de obra es más especializada, donde el consumo es mayor y por tanto se estimula la inversión. Ese mercado grande, cerquita de Colón, lo que hace es succionar gente para allá y la población colonense o la economía colonense se viene decreciendo. Es decir, la economía de la ciudad de Panamá, por cerquita que está de Colón, viene creciendo a costa de la economía que tiene Colón. Eso es un fenómeno que se viene incrementando y del cual debemos revertir, porque si esto continúa, indudablemente, compañero, que si la economía en Colón viene complicándose, como en efecto está ocurriendo, en el 2016, para que tengamos una idea, nosotros aportábamos el 17, 18% al PIB. Hoy estamos aportando 9.5%. Y como vamos a seguir aportando menos. Y si seguimos aportando menos y no cambiamos el rumbo económico para que eso cambie, todos estos problemas sociales que hoy vemos como retos se van a multiplicar. Y ahí también vemos otro asunto. ¿Alguna propuesta para el debate, compañero? Uno, la provincia de Colón no puede seguir siendo la provincia en donde hay mucha inversión y poco desarrollo. Hay que elaborar un plan de desarrollo integral desde abajo con la participación de todos. Uno, hay que diversificar nuestro modelo económico, no solamente pensar en comercio y comercio hacia afuera para satisfacer a otros en el exterior, sino también un modelo económico en el que también veamos lo que tiene que ver con industria, el desarrollo agropecuario y demás. Hay que gestionar políticas públicas, lo reitero, no se puede seguir llevando adelante la provincia desde el punto de vista gubernamental, llevándolo con el criterio de acto público. No, se tiene que gestionar consultando con el colonense, porque es el colonense que sabe cuáles son sus problemas. Es el colonense quien sabe, por ejemplo, cuáles son las propuestas que él considera más pertinentes. Si eso se hace, las políticas públicas van a atinar o las acciones del gobierno van a atinar. Y además se requiere no solamente esperar el maná del cielo, no solamente esperar que el gobierno resuelva, no solamente quedarnos reclamándole al gobierno, sino que también hace falta una articulación de toda la sociedad civil colonense, ¿para qué? Desde el punto de vista propositivo, le podamos decir al gobierno, si usted no tiene propuestas, estas son las propuestas, y jalonar el emprendimiento y el gestionamiento del Estado desde el punto de vista de las propuestas, de la visión de los colonenses. Hasta aquí quedo para este planteamiento inicial. Reitero, no tiene que ser compartido, lo hemos hecho con el propósito de identificar algunos problemas importantes, plantear algunas causas y atrevernos a hacer algunas propuestas de soluciones.